A solamente unos meses de que arranque la Copa del Mundo del 2026, ESPN empieza a caerse a pedazos, pues a pesar de ser un canal propiedad del ratón, de una de las empresas de comunicación más importantes y poderosas del mundo, tal parece que en México luce más desabrido que incluso hasta TUDN, y eso ya es decir bastante. Quiero agradecer también, aprovechar el momento, José Ramón, para agradecerle a una maravillosa empresa como ESPN. No tengo más que agradecimientos. Fueron 7 años en esta empresa y he tomado la decisión de cerrar este ciclo. No es un adiós. Agradecer a ESPN, estaré fuera de pantalla un buen rato. Lejos, muy lejos ha quedado aquel ESPN que de verdad era el líder mundial en deportes, la punta de lanza de la información deportiva. Todos sus programas eran estrictamente en ese estilo, fiel a lo que era ESPN en Estados Unidos. Fútbol Picante era un centro de información deportiva y hasta de salseo, que otros medios de comunicación terminaban tomando como fuente o tema de conversación. Por supuesto que con lo mencionado en este momento, mi renuncia está más que puesta. Yo mañana me presentaré en la Noria. Y ya, pues lo saben, lo de Ricardo Peláez ya presentó su renuncia, señores. Pero los tiempos han cambiado y el canal está en una profunda crisis en la que sus principales pilares están yendo uno por uno y el principal culpable es probable que tenga nombre y apellido. Esto es la decadencia de ESPN. Luces, micrófonos, que comience el salseo. La salida de David Faitelson del canal en 2023 terminó desatando un efecto dominó que los tiene en picada desde entonces, porque como movimiento de ajedrez intentaron llenar el espacio que había dejado el pupilo de José Ramón Fernández con nada más y nada menos que Javier Alarcón. Ahora sí, esta mesa se va a descontrolar. El principio del fin. La salida de David le quitó peso polémico al canal. Faitelson venía acarreando con las notas en cuanto a polémica y Alarcón, en lugar de lograr aquello por lo que fue contratado, ejerció un efecto dominó en sus compañeros, un movimiento que seguramente desde los altos mandos deben estar lamentando. Solicita que ya en los programas ya no estuviera yo, le dijeron que no, y después se va a Televisa. Mucho tuvo que ver porque él después dice, es que no me respaldaron como yo quería, fue uno de sus argumentos. Su presencia hizo alejar a las cámaras cada vez más a José Ramón Fernández, quien dejó de comandar las emisiones estelares de Fútbol Picante. Por lo menos apareció Vergara, por lo menos apareció, porque había desaparecido. Si ya teníamos al viejón, ahora tenemos al viejón de viejones. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. ¿Cómo te voy a olvidar? Se suponía que la llegada de Javier no solamente sería ese relevo generacional, sino que con él y con toda la experiencia que le dejó ser el director de Televisa Deportes, todo mejoraría, pero su contratación fue cuestionada por sus propios compañeros, que ya habían hecho en su momento comentarios negativos en contra de su persona y de los tratos que tenía cuando era el jefe en Televisa. El burro Van Ranking. ¿Con quién no trabajaría Javier Alarcón? ¿No? Y a los 3 días. Y a los 3 días. Bienvenido, Javier, qué gusto que estés aquí. Y además en su bienvenida ahí estabas tú, ¿no? Esa yo pedí estar. Y por eliminación, a la exclusiva, Moishimay mataría a Javier Alarcón. No te culpo. Lejos de llenar las expectativas iniciales que se tenían sobre uno de los supuestos mejores conductores y líderes de opinión, se terminó convirtiendo en el patiño de sus propios compañeros, pues aún estando en el centro de la mesa, era la burla de todos los programas por ese rol de porrista que empezó a tomar. Tú eres el crítico número 1 del arbitraje que todo favorece a la América. Dile y pregúntale lo de los penales, todo lo que has dicho. Es lo que voy a hacer, a ver, dale. Con sus propias palabras. Ahí fue inevitable comparar los debates con Faitelson a aquellos donde ya no está, pues era el único con la capacidad de incendiar las mesas de debate, ya fuera descalificando o simplemente criticando por criticar, mientras que lo de Javier Alarcón, lejos de ser entretenido, se tornó soso, aburrido y hasta vergonzoso. José Ramón, platícanos, por favor, ya te despertamos. No, estaba escuchando las estadísticas y los números. No se sabe qué tanto poder tiene al interior del canal Javier Alarcón, sobre todo por ese pasado que tuvo como director de deportes en Televisa, pero definitivamente esto tiene algo que ver con lo que pasa tras bambalinas, en el vestidor de ESPN, ya que ya dejó de ser una casualidad, como han surgido cambios, salidas, reproches y demás desde que él llegó a, entre comillas, suplir a Faitelson y revelar a Joserra. En mayo del 2025, Felipe Ramos Rizo decidió aceptar una oferta de la Federación de Guatemala
Guatemala, dejando un hueco imposible de llenar, y que ni Eduardo Bricio Carter ha sabido hacer que la gente olvide lo que tenían con Felipe desde el 2008. Dime dónde dice en la eso. historia del fútbol mundial. Dime dónde. Nada más dime, no me digas que en la historia del fútbol mundial. Porque eso es mentira, Paco. Eso no. No es mentira. A mí dime, explícame. Te lo digo. A mí explícame. Permíteme. A mí explícame en qué parte de la regla dice que el darle una patada a un adversario en los tachones no es falta. En la vida. En la vida has visto un penal así. En la vida. No, hombre, he visto muchos. Y en el campeonato mexicano se han dado. Uno solo no hay. Hombre. Sin duda, uno de los cambios que más se ha notado. No te vayas, Felipe. ¿Qué televisora te llegó al precio? No, ninguna televisora. Equipo A televisoras de nunca me iría, pero salió un proyecto muy bueno en Guatemala de hacerme cargo del arbitraje. Rafa Puente, quien tenía 2 décadas en el líder mundial en deportes y uno de los perfiles más neutrales, también terminó por no renovar contrato y aceptar la oferta de otro canal. Que la gente se entere de que terminó la etapa, la era, te voy a decir, más de, 21 años y pico con ESPN. Ándale, pues ahí tiene la exclusiva. Rafael Puente Suárez, después de más de 20 años en ESPN, no estará más en esa exitosa y gran cadena. Aunque su carrera como analista ya venía en picada desde que empezó a defender a su hijo, perdiendo objetividad, es un hecho que también fue una baja muy sensible para las mesas de análisis. El plantel durante su corta gestión no se esperaba que se presentaran estos números. Pues nada, burro, mira, la verdad es que me equivoqué y nada mejor, ¿no? Que reconocer las cosas, reconocer y bueno, yo creo que naturalmente por encima de cualquier cosa está pues el cumplir ahí cabal y humildemente y decir, pues pido una disculpa y se acabó. A finales del año pasado, otro de los bombazos que anunciaron su salida fue Armando Benítez, que aunque nunca salió a cuadro, era el cerebro de los programas, el directivo más importante que se encargaba de organizar las contrataciones de los panelistas del canal, así como la creación de nuevos programas, secciones, dinámicas y básicamente el creador de ESPN México de la década del 2010. La salida del jefe de jefes de la cadena de ESPN en México desde hace muchos años. Su nombre, Armando Benítez. Un tipo, la verdad, buena persona, un tipo de buen trato, agradable, profesional, que tenía muchos años en esa cadena. Pero las salidas siguieron dándose, ahora con 2 extelevisos que regresaron a su casa, pues tanto Mauricio Imay como Vanessa Hoppenkotten decidieron regresar a su zona de confort tras casi una década en ESPN. Para mí fue un privilegio y un honor haber trabajado en el líder mundial en deportes. Estos 7 años me los llevo en lo más profundo de mi corazón. ESPN fuiste mi casa por 9 años, mi refugio y mi lugar feliz, el Disney de los deportes. Cierro un grandioso capítulo en mi vida. Y en lo que sigue siendo apenas el arranque del año 2026, Héctor Huerta anunció mediante sus redes sociales hace un par de días que dejaba el canal por temas personales, estando tan cerca a la Copa del Mundo. Es sin duda una baja sensible, uno de los personajes más emblemáticos de todo el canal, y no solo ello, sino una de las voces autorizadas dentro del fútbol mexicano. No es un adiós. Agradecer a ESPN estaré fuera de pantalla un buen rato. Con tanta baja, volteas a ver el roster actual y entra un poderoso debate de no saber qué es más triste, si la salida del talento o lo que queda a cuadro. Por un lado tienes a sus conductores y panelistas con el síndrome de Álvaro Morales, porristas, payasos del micrófono, rayando en lo ridículo, que envueltos en la bandera de un personaje se dan el lujo de pisotear la objetividad y las mesas de análisis para defender a un equipo, como Jorge Pietrasanta y Adalberto Franco. La lectura es: Chivas ha ganado títulos más recientes de lo que los ha ganado el América. ¿Estoy mal? No, sí, es cierto. Ahora. Ya que son copitas, titulitos, pretemporada. Pero van a la vitrina. Lo son. Van a la vitrina. Lo son. Recorriendo la República, levantando copas. Cuando se pongan serios en la mesa, volvemos con ustedes. Ahora, denos tantito chance. Ricardo el Tuca Ferretti, influenciado por esa escuela de Morales, que con tal de dar contenido, se vende como una de las voces más críticas y férreas del fútbol mexicano, gritando: la mediocridad que estamos viviendo en este fútbol mexicano, sin ascenso, con exceso de extranjeros, que cumplen nada más por quitar un lugar a un mexicano que muchos equipos ni los utilizan. Y ustedes no se dan cuenta que la selección mexicana acaba de ser eliminada en el último mundial y con esto va a ser eliminada
pero que a la hora de la verdad termina arrugándose, como cuando tiene que demostrar esa misma valentía en favor del fútbol mexicano, ya que dejó plantado a los dueños del ascenso en sus audiencias contra la Federación Mexicana de Fútbol para regresar el ascenso y el descenso. No llegaron. El grupo de los C6 tenía planeado presentar hoy ante el TAS a Ricardo Ferretti y a José Luis Higuera como testigos. Sin embargo, ni Tuca ni el dirigente de Morelia llegaron a la audiencia. Otros como Paco Gabriel de Anda, que cegados en querer defender a toda costa la mediocridad del fútbol mexicano, sin importarle caer en descalificaciones, con tal de demostrar que siempre tiene la razón, dejando en evidencia su necedad y demostrando que con o sin Faitelson es un completo imbécil. Es que están hartos, pues no vayas al partido. Estás harto, no vayas al partido. Estás harto de ver fútbol, no vayas al partido. Son aficionados, quieren ir. No son aficionados. ¿Entonces qué son? ¿Acarreados? No son aficionados. ¿Qué son? No son aficionados. Llamelones. No son aficionados. Y si hablamos de decadencia, no podemos dejar fuera a Roberto Gómez Junco, que por muchos años fue considerado el hombre más objetivo del fútbol mexicano, una voz más que respetada y autorizada dentro del gremio, un hombre preparado y letrado, que en la recta final de su carrera ha decidido mandar de sabático su propio prestigio para hacer su propia campaña en pro del gobierno actual, lo cual le ha traído una ola de críticas nunca antes vistas para su carrera. Su discurso e ideología política sacada de la nada a las mesas de fútbol son lo que lo tienen repudiado, al menos en la mitad de los televidentes que no están de acuerdo con su postura. Pregúntale al pueblo que va al fútbol si no está mejor ahorita que hace 6 años o que hace 8 años. Entraríamos en otro tema, pero es muy fácil decir, no, es que no estás contento con el país. Y estaban contentos hace 15 años con lo que les daban, con lo que los engañaban, con el crecimiento, proliferación de la corrupción y del narcotráfico y de la inseguridad. Entonces es muy fácil ahora decir, no, ahora en este sexenio resulta que la gente no está contenta. Puede que haya descontento en el segmento alto, pero si quieren váyanse a las encuestas, a ver si la mayoría de los mexicanos se siente mejor ahorita que antes. Hay problemas durísimos, gravísimos en nuestro país. ¿Qué le está pasando a ESPN? Es complicado llegar a un punto específico. Lo único que sí podemos estar claros es que la decadencia llegó cuando fue presentado Alarcón, a quien su pasado lo precede como un higadito como compañero de trabajo. Y es que es probable que terminó corriendo a todos los que ya no están, y que combinado con eso, tenemos la inminente salida y retiro de uno de los periodistas pilares del fútbol mexicano, José Ramón Fernández. Entonces, después del Mundial de México, pues yo creo que algo... No, bueno, ESPN no tiene los derechos, evidentemente, del Mundial, pero seguramente habrá algunos programas en el Mundial que estará él ya con vísperas, pues pues no sé si a dejar de ESPN o a algo, pero... Además de la corriente y estilo que creó Álvaro Morales en México, ya tiene fastidiados a los televidentes. El caso es que sea cual sea la razón, estamos viendo la inminente muerte del canal deportivo más importante que llegó a tener este país. Vamos a rezar de que en Puebla, en el Cuauhtémoc, la tierra de Los Ángeles. La tierra de Los Ángeles nos van a ayudar y la gente se va a meter a la cancha a ayudarnos a meter goles. No.